Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias por su tiempo y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy importante que es sobre cómo afecta la nueva reforma de justicia laboral a su negocio. Me gustaría enfocar esta plática en algunos ejemplos prácticos, darles algunos tips, unos consejos y quiero empezar avisándoles que vamos a dividirla en estos tres módulos. Primero vamos a hablar de la justicia laboral, qué es, cuándo se dio, por qué, dónde está aplicando. Vamos a hablar de un contexto general, un panorama amplio. Después vamos a hablar de la conciliación, esta etapa tan importante y que es la principal novedad en esta reforma. Y por último, me gustaría abordar con ustedes el tema de los documentos laborales, la prevención laboral, qué podemos hacer. Entonces, la intención es que el día de hoy ustedes se lleven información útil, que les sirva y que se encuentren sobre todo informados sobre lo que sucede con este tema de la nueva justicia laboral. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Estos son nuestros temas y bien, vamos a hablar en un panorama muy, muy amplio de la reforma laboral que se dio en el año del 2019, en el 1 de mayo, particularmente, y la reforma, entre muchos cambios que trajo a la ley, los principales, que los estoy mencionando aquí y son los que vamos a tratar, es a la justicia laboral. Es decir, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los tribunales laborales que dependen del Poder Judicial. Recordemos que las juntas de conciliación y arbitraje dependían del Poder Ejecutivo. Bueno, ahora ya pasan al Poder Judicial, ya no se llamarán juntas de conciliación, ahora serán tribunales laborales. En este rubro es importante mencionar que también hay una reforma procesal muy importante, ¿sí? Se van a modificar las audiencias, los tiempos y promete esta reforma que un juicio laboral pues se va a resolver incluso hasta en 6 meses. Quienes ya han tenido experiencia con el tema de acudir a una junta de conciliación, con tener un juicio vigente, sabrán que normalmente no menos de 3 años dura un juicio, y siendo muy optimista. Esto desafortunadamente por las cargas de trabajo, por, bueno, diversas cuestiones de procedimiento, pero el principal o el objetivo al que apunta la justicia laboral, la nueva justicia laboral, es la agilización de los juicios. También otro punto importante, por supuesto, es la etapa conciliatoria. Entonces ahora tenemos un nuevo ente creado que son los centros de conciliación, donde los trabajadores van a acudir cuando tengan un conflicto antes de presentar una demanda, ¿sí? Entonces esta es la principal modificación, es la joya de la corona de esta reforma, así lo considero, porque cambia totalmente las reglas del juego en el tema laboral y por eso me gustaría que abordáramos esta etapa porque es la que ustedes van a vivir del día a día. Probablemente los juicios, por supuesto, sus abogados, o si llegan a tener alguna situación de estas, pues bueno, estarán más involucrados en el tema procesal, pero ustedes van a recibir de lleno el impacto de esta etapa conciliatoria y se las quiero explicar en las siguientes láminas. Bien, antes de ello, vamos a hablar de la implementación. Estamos en el panorama general y ustedes se preguntarán, bueno, José Miguel, ¿por qué estamos viendo en el 2022 una reforma del 2019? Quienes ya nos han seguido en otros webinars aquí en National Soft sabrán que hace algunos años también platicamos cuando salió la reforma, qué esperábamos, pero recordarán que esta reforma se implementó en 3 etapas. La dividieron en una etapa por año y los estados que ustedes están viendo en su pantalla, pues se incorporaron, se actualizaron a la reforma de acuerdo al año que ahí menciona. ¿Por qué lo estamos hablando ahorita? Porque el pasado 3 de octubre, no tenemos más de 10 días que se dio, entró en vigor
la reforma laboral en Chihuahua, en la Ciudad de México, en el estado de Coahuila, en Jalisco, en Michoacán, en Nayarit, por supuesto en Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y en Yucatán. ¿Sí? Estados que concentran una buena parte de los empleos remunerados y que por supuesto ya les aplica la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Hay juntas de conciliación, sí, pero las juntas de conciliación ya no reciben demandas actualmente. Ya cualquier conflicto laboral se tiene que ver primero en un centro de conciliación. Las juntas de conciliación, en efecto, van a continuar trabajando hasta que se terminen de resolver los juicios que actualmente se llevan ahí. Así que si ustedes tienen un juicio vigente, pues bueno, se seguirá resolviendo en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero particularmente aquí en Ciudad de México, en los estados que acabo de mencionar, a partir del 3 de octubre, pues ya vamos a recibir, ya vamos a atender todos los conflictos laborales a través de un centro de conciliación. Bien, esa es la etapa de implementación. Bueno, vamos a hablar entonces de nuestra etapa conciliatoria. Vamos a pasar de lleno a nuestro segundo punto. Ya tenemos un contexto, la reforma fue en el 2019, en el 2022, hace menos de 10 días, ya se está implementando en todo el país. A nuestros amigos que nos escuchan de otros estados donde ya se había implementado y no les ha tocado un citatorio, no han tenido contacto con la reforma laboral, pues bueno, esto les va a resultar muy interesante porque debemos de estar informados. La etapa conciliatoria. De acuerdo al artículo 684b de la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla conforme a lo previsto en esta ley. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a rescatar estos elementos que es antes de ir a un tribunal, antes de presentar una demanda, las partes deben de someterse al centro de conciliación, ¿sí? E iniciar un procedimiento de este tema, de conciliación. Ahora, ¿cuáles son los supuestos de excepción? Cuando hay discriminación en el empleo, cuando hay un tema de embarazo, de discriminación, por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso u hostigamiento. Ojo con estas excepciones, más adelante vamos a hablar un poquito más, pero con este artículo quiero dejarles claro cómo contempla la ley del trabajo, la ley federal del trabajo, esta etapa conciliatoria, ¿sí? Es totalmente obligatoria. Bien, ¿cómo empieza? Me gustaría que en esta plática, que en este webinar, ustedes se vayan o tengan la información para atender un citatorio, para que sepan desde que llega un citatorio hasta que termina el proceso, qué va a pasar y qué es lo que pueden hacer. Entonces les voy a platicar que todo comienza con una solicitud. Algún trabajador que siente que se violaron sus derechos laborales o que no está de acuerdo, que se sintió despedido, que fue despedido injustificadamente, va a presentarse ante el centro de conciliación a solicitar una cita. Esta puede ser electrónica o puede ser de manera presencial. Ojo, los sistemas electrónicos, si bien reciben la información del trabajador, el trabajador tiene la obligación de presentarse dentro de los 3 días siguientes para ratificar su solicitud y para que le den una fecha de presentación, para una fecha para la cita. Entonces, bueno, pues todo comienza con la presentación de la solicitud. En esta solicitud, pues bueno, le piden al trabajador datos muy básicos sobre su relación de trabajo e incluso en algunos estados que nos hemos percatado que hacen una geolocalización del domicilio. Entonces, con una computadora está un asistente y el trabajador le muestra exactamente dónde se encontraba trabajando. Lo hacen por coordenadas ahí en Google Maps y
queda absolutamente todo registrado. Le piden salario, horario, condiciones de trabajo, vaya, todos estos datos en general para poder generar una cita. Entonces, primer paso, se presenta el trabajador, solicita su cita y le dan una fecha de audiencia que se señala dentro de los 15 días siguientes, ¿vale? Entonces, esto le corresponde al trabajador. Repito, solicita una cita, le dan fecha de audiencia y aquí viene la notificación. Este punto es donde ya nos enteramos como patrones que estamos citados al centro de conciliación. Y se puede dar de dos formas. El trabajador puede auxiliar al centro de conciliación justo para llevar el citatorio. Esto, pues, por cuestiones de expeditez, para que sea más rápido y para que el patrón, para ayudar también al centro de conciliación en sus funciones. Entonces, le dicen al trabajador, tu fecha es dentro de 15 días, aquí tienes el citatorio, por favor, ve a entregárselo a tu patrón. Entonces, no es necesario que llegue el trabajador, lo envían a su abogado o envían a una persona, lo dejan debajo de la puerta, se lo dan al vigilante. Nosotros sugerimos siempre comentarle a las personas que ustedes tienen en la recepción o los trabajadores que tienen contacto directo con las personas, con los clientes, que estén muy atentos siempre de cualquier documento que se reciba, ¿sí? No importa que lo lleve el trabajador, la persona que lo lleve, siempre sugerimos que este tipo de citatorios de conciliación se reciban para que estemos enterados de la fecha en la que nos están citando. Bien, una pregunta muy común que nos hacen es, bueno, ¿y qué pasa si el trabajador pues tira por ahí el citatorio y no lo va a dejar? ¿Voy a recibir una multa? No. Por lo general, cuando el citatorio se le entrega al trabajador, no va con un apercibimiento. Es decir, si no acudimos, no habrá una multa, no habrá una sanción, porque se puede dar este supuesto, ¿no? Sería injusto que nos multaran si no me llegó el citatorio. Entonces, hasta aquí, el trabajador ya sabe qué fecha, va al centro de trabajo, se los comunica y nos debemos de presentar. Pero, ¿qué pasa si no llegó ese citatorio a mi negocio? Entonces, hay una segunda oportunidad donde el centro el centro de conciliación realizará la notificación personal. Pero, ¿qué creen? Esta vez sí lleva un apercibimiento de multa. Y estas son desde 4,800 pesos hasta 9,600 pesos. Y aquí sí va personal conciliador del centro de conciliación, se asegura que es la fuente de trabajo, notifica el citatorio y si no nos presentamos, ahora sí nos podemos hacer acreedores a una multa. Entonces, mucho ojo con esto, mucho cuidado cuando su citatorio ustedes lo leen y traen un apercibimiento de multa, cuidado porque sí podemos ser multados. Entonces, esa es la primera etapa, la notificación. Recapitulo, el trabajador presenta la cita, le dan fecha de audiencia y nos lleva el citatorio o el centro de conciliación nos hace llegar el citatorio para que nos presentemos en la hora y fecha citada. Bien, ahora vamos al procedimiento de audiencia. Ustedes como patrones tienen el derecho de asistir personalmente o por conducto de un representante, ojo, con facultades suficientes para obligarlos, ¿sí? Para obligarse en nombre de ustedes. Entonces, es importante que si ustedes envían a una persona, pues esta persona se encuentre debidamente autorizada, ya sea con una carta poder o bien con un instrumento notarial. Si se trata de una persona moral, el citado, pues bueno, tendrá que ir el representante legal o otorgarle poder a un representante. Bien, pero bueno, vamos a suponer que ustedes deciden presentarse solos, no se hacen acompañar de un abogado o de una persona y se tienen entonces que presentar en el centro de conciliación en la fecha señalada. Aquí les voy a dar un dato, un tip, y es que
ya lo hemos visto en otros citatorios, cuando alguna de las partes llega tarde o no llega o va retrasado, al final la audiencia la levanta, ¿sí? Hay muy poco tiempo de tolerancia, esto lo hemos visto en Estado de México, en Puebla, en Veracruz incluso, donde las agendas son tan apretadas que, bueno, sí dan prioridad a la puntualidad. Yo les sugiero que siempre lleguen puntuales al centro de conciliación para evitarse que les den una constancia de no conciliación y se vaya su asunto a una demanda. Entonces, hay que presentarse en el centro de conciliación en la fecha señalada. El trabajador puede presentarse solo o, ojo con esto, con una persona de confianza. La Ley Federal del Trabajo establece este término, persona de confianza, porque no es un representante. Tiene que ir el trabajador personalmente y se puede hacer acompañar de una persona de su confianza, que por lo general es un abogado. Pero ojo, lo pongo entre paréntesis porque también hemos notado en estos citatorios que hemos estado atendiendo que algunas veces van acompañados por su esposa, por su esposo, por algún hermano, algún familiar, algún primo que estudió derecho, vaya, no hay un límite, no hay una restricción para que una persona pueda acompañar a un trabajador. Entonces, si el trabajador acude con un abogado, ¿por qué nosotros no podríamos acudir con otro? ¿Vale? Entonces, nos presentamos al centro de conciliación, el trabajador se presenta, pasamos a una sala, pasamos a que la verdad por experiencia, las salas que nos han tocado sí están bien acondicionadas, son espacios cerrados, tienen ventilación y se prestan a que podamos platicar y a una conciliación. Recordarán ustedes que cuando hace algunos años la etapa de conciliación era pues no optativa, pero pues no era muy, no se acudía mucho a ella. En las Procuradurías Federales del Trabajo, en las Procuradurías del Trabajo, la mayoría de las veces las conciliaciones se hacían en un escritorio, pues todo el mundo pasaba, todo el mundo escuchaba y no había como ese ambiente de confianza. Hoy los centros de conciliación tienen espacios bien limitados, bien delimitados para que se pueda llevar a cabo la conciliación de manera eficaz. Entonces, vamos a presentarnos, nos van a pasar a una sala y vamos a estar el conciliador, el trabajador y la parte patronal. Entonces, nos sentamos, por lo general son mesas redondas y va a comenzar el conciliador con un discurso de apertura. En este discurso van a informarles los alcances, las reglas, cómo vamos a llevar la sesión, quién habla primero, quién va a intervenir, qué derechos tiene el trabajador, qué derechos tiene el patrón. En general les va a dar un discurso de apertura con el panorama general sobre cómo se va a desarrollar la audiencia de conciliación, ¿vale? Y posterior a esto va a pasar a plantear el problema. Comúnmente se empieza diciendo, pues bueno, aquí se encuentra el trabajador, que es Pedro Pérez, y que se adolece de un despido injustificado. El señor manifiesta que ganaba 500 pesos diarios en el puesto de mesero, y pues bueno, él reclama 3 meses de su sueldo, más todas estas prestaciones. Bien. Exhorta entonces, una vez planteado el problema, exhorta a las partes a presentar fórmulas de arreglo. Aquí es donde el patrón o su representante, pues bueno, ofrecen alguna cantidad o intentan o alguna forma de llegar a un arreglo. Ojo, no siempre es una cantidad o un tema económico. A veces hay otro tipo de temas que son los que generan el problema y sugiero que siempre estemos muy atentos con una escucha muy activa a cómo plantea el problema el conciliador, ¿vale? Posteriormente, ¿qué pasa con la persona de confianza? Porque supongamos que ustedes acudieron solos, sin representación, y el trabajador sí fue con un abogado. Esta persona de confianza puede intervenir, sí, ojo, pero para ayudar a un arreglo, ¿sí? Desafortunadamente, bueno, esto ha sido un cambio también muy fuerte en la reforma para los abogados,
para nosotros los abogados porque, pues bueno, veníamos acostumbrados a un tema pues más de demandar, otro tipo de negociación, y aquí estamos en una etapa obligatoria donde tenemos que sentarnos a platicar para tratar de llegar a un arreglo conciliatorio. Entonces, muchos abogados todavía traen el chip, los abogados de los trabajadores, pues de demandar y llevar un juicio pues esta actitud bélica, si así lo queremos ver. Entonces sí puede intervenir el abogado, la persona de confianza, pero más adelante les voy a dar un tip con esto, porque muchas veces lejos de ayudar a un arreglo, complican. Si ustedes ya han tenido la experiencia de atender una negociación, sabrán que a veces el trabajador pues o no sabe o está indeciso o sí quiere aceptar, pero no falta quien esté atrás de él y pues presionándolo o dándole alguna idea errónea o distinta a la que él está pensando. Entonces, adelante vamos a ver un ejemplo y cómo podemos tratar esto. Bien, entonces, este es el procedimiento de audiencia. Recapitulo, asistimos, somos puntuales, el trabajador asiste, puede asistir solo o acompañado, nosotros también. Pasamos a una sala, el conciliador da un discurso de apertura, nos pone las reglas, nos exhorta a presentar un arreglo y el trabajador, la persona de confianza puede participar en esta audiencia de conciliación. Bien. Estos son algunos tips que que queremos dejarles para cuando acudan a una audiencia de conciliación. Bien. Primero vamos a acudir informados. Es muy importante de verdad esto, informarse de la situación. De verdad que es muy concurrido que hay trabajadores que, pues bueno, detectamos robo hormiga, detectamos una mala situación, dejaron de presentarse, ojo con esto, ¿sí? Y de momento nos llega un citatorio y alegando un despido injustificado. Entonces, me ha tocado, acuden patrones, acuden a las audiencias y con sus argumentos, pues bueno, tratan de convencer al trabajador, ni siquiera al conciliador, ¿no? Pero ya nos encontramos, ojo, en un proceso prejudicial, ¿sí? Por eso el segundo punto es, guarda la calma. Te encuentras en un proceso prejudicial. Es decir, todavía no llegas a un juicio, pero estás en la etapa perfecta para evitarlo o no. ¿Por qué recomendamos que los patrones acudan representados? Porque en un ambiente de trabajo hay una cercanía entre el trabajador, entre el patrón, hay sentimientos, hay enojo muchas veces. Estos son 3 puntos que enumero aquí que son comunes en cómo detectamos a los trabajadores. Expresan enojo por la forma en que fueron despedidos, ya sea válida o no. Ojo con esto. ¿Sí? Expresan enojo, no comprenden por qué fueron despedidos, desean encontrar otro trabajo y, pues bueno, resolver este conflicto. Estos 3 puntos, de verdad que es una media que siguen la mayoría de los trabajadores que acuden a un centro de conciliación. ¿Sí? Pongámonos en su lugar, vamos a ser empáticos y al final, en una pirámide de necesidades, pues mi necesidad de supervivencia, de sustento, que es la base, está siendo afectada y ello mueve toda la pirámide hacia arriba. Entonces, entendamos esto. Yo sugerimos nosotros siempre acudir guardando calma. Si ustedes deciden acudir, no propiciar un conflicto, no caer en una provocación. Cuando las cosas sientan que se están saliendo de control, pues bueno, dirigirse directamente al conciliador, pedirle que den un tiempo, pedirle un espacio para salir a tomar aire, etc. Por supuesto, esto que les estoy platicando, el conciliador lo maneja perfectamente y detecta este tipo de situaciones, pero bueno, siempre es importante que nosotros conozcamos qué podemos hacer, qué no, cuáles son los alcances. Bien, un tercer punto que les sugerimos que tengan ustedes en cuenta en las audiencias de conciliación, pues es identificar los puntos de negociación económica. ¿Sí? ¿Qué es esto? Cuando el conciliador nos dice
el trabajador está reclamando pues 3 meses a razón de 500 pesos, está reclamando propinas, está reclamando días que no le pagaste, vacaciones, aguinaldo, etcétera. Bueno, sugiero que siempre anotemos lo que nos están diciendo, ¿sí? Nosotros, en el punto 1, por eso les dije, acude informado, porque ustedes ya llevan un cálculo, ¿sí? Del alcance que puede tener esa conciliación y compararlo. Identifiquemos qué está pidiendo, qué estamos ofreciendo, qué está fuera del lugar, qué sí podemos ceder y partiendo de ahí expresárselo al conciliador. Oye, pues él está pidiendo 500 pesos, pero la realidad es que ganaba 200, ¿sí? Oye, él está pidiendo vacaciones cuando en realidad yo le di 6 días de vacaciones el mes pasado, ¿sí? Identifiquemos, separemos qué sí va, qué no va. Esto ahorita vamos a ver un punto también que es importante con el tema de las pruebas que podemos mostrar. Bien, toma en cuenta otros puntos de acuerdo. Si es posible, solo si es posible, aclaremos el motivo de despido. Muchas veces quien ejecuta el despido es una persona, o no fuimos nosotros como patrones, fue uno de nuestros gerentes, directores, etcétera, y causa confusión en el trabajador. Bueno, ¿por qué me despidieron si a mí el patrón me hablaba muy bien, me saludaba en las mañanas? ¿Qué pasa? Si tú decides acudir, pues bueno, podrás manifestarle al trabajador cuál fue el motivo de una manera objetiva, si esto es posible, claro, mostrarle algún punto de crecimiento. Oye, Juan, pues yo te contraté, te ascendí porque vi que eras muy bueno, empezaste a hacer las cosas bien. De momento, regresando de la pandemia, ya te vi sin ganas, ya no llegabas temprano, me afectas el negocio. Esto es muy recurrente. Tú eres el encargado de abrir, ¿no? Y abrías media hora tarde, 40 minutos tarde, y pues bueno, los clientes se van, ¿no? Aquí tenemos que abrir a las 7. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo. Y si es posible, aclaremos el motivo de despido. Por supuesto, esto va de la mano de la actitud del trabajador, ¿no? Pero este punto es bien visto por el conciliador y el conciliador, al ver esta actitud de nosotros, bueno, va a tratar de ayudar y de tomar esas palabras, de hacer paráfrasis para que pueda hacérselas llegar al trabajador desde otro punto de vista. A lo mejor, como yo estoy enojado con mi patrón, pues no quiero oírlo, ¿no? Pero si ya lo escucho de una persona que está en medio, que me está ayudando y que me está diciendo lo mismo, pero con otras palabras, pues bueno, eso ayuda mucho. Entonces, sugerimos, si es posible, aclarar el motivo del despido. 2, valorar la entrega de una constancia de recomendación laboral. Voy a regresarme y si ustedes recuerdan, pues uno de los temas del trabajador es que desea encontrar un nuevo trabajo, resolver el conflicto. ¿A quién le gusta estar en juicios? ¿Sí? Entonces, bueno, para encontrar para ir a otro trabajo, para otra oferta laboral, pues muchas empresas solicitan una carta de recomendación, bueno, de dónde vienes, por qué saliste, voy a tomar una referencia. Esto es muy importante. Entonces, tomemos en cuenta como un punto de negociación, valorar la entrega y hacer valorar la entrega de una recomendación, de una constancia laboral. Si bien es cierto, ojo, la Ley Federal del Trabajo obliga a dar una constancia, no es una recomendación. No es lo mismo decir, trabajaste aquí de mesero ganando 300 pesos diarios de un horario tal a tal, a que yo haga una carta donde diga, conozco a Pedro, fue mesero aquí en mi negocio, una persona excelente, muy buen trato al cliente y pues tuvo que irse por motivos personales. ¿Sí? Es muy distinto. Entonces, sugiero que valoren también negociar con esto. No es nada más dar el dinero, sino un punto que nos puede ayudar son algunas otras ayudas como esto de recomendar de una buena referencia para un trabajo futuro. Claro, esto siempre y cuando sea posible. Bien, vamos a hacer una propuesta que consideres justa, ¿sí? Volvemos al primer punto, infórmate. Con infórmate me refiero, consulta a un abogado, haz un cálculo, que te hagan un cálculo, los alcances y decirte, oye patrón, esto puede costarte un juicio, hoy cuesta esto tu citatorio y te sugiero que comiences o que puedas negociar con esta cantidad, ¿vale? Si tú consideras como patrón que es
es una retribución, un arreglo justo, pues también toma en cuenta que te vas a ahorrar un juicio donde vas a pagar representación, donde puede caer la moneda de tu lado, puede caer del lado del trabajador, y pues bueno, siempre esto es una contingencia, y más aún para pequeñas y medianas empresas, para pequeños negocios. Entonces, puedes hacer tu propuesta. Ahora, ¿qué pasa si la persona de confianza del trabajador no coopera? ¿Sí? Esto es, como dije hace rato, se da mucho. La persona de confianza, pues interviene porque al final él cobra honorarios, ¿sí? Depende de lo que el trabajador obtenga en su cita o en el juicio. Por supuesto, le conviene a un abogado del trabajador que este asunto se vaya a un juicio porque obviamente el pago es mayor. Entonces, hay abogados muy cerrados, en posiciones muy cerradas, que no dejan hablar, que están interviniendo, que están, incluso ya hemos visto algunos casos, hasta violentando, ¿sí? Alzando la voz, etcétera. Por supuesto, esto, además de no ser ético, es algo que complica una negociación. Yo les sugiero que cuando esto se dé, ustedes soliciten al conciliador hablar por separado. El conciliador conoce técnicas específicas para tratar estos asuntos. Por supuesto, no todos, pero la mayoría de conciliadores con los que hemos tenido gusto de trabajar son muy profesionales. Existen diversas técnicas como la técnica de caucus, la técnica de objetividad, etcétera. Hay muchas técnicas que pueden aplicar y una de ellas es separar a las partes, pedir al abogado que salga o pedir que no intervenga y que si quiera decir algo con su representado, pues que hablen en la parte de afuera de la sala. Ustedes están en todo su derecho de pedir respeto, ¿sí? Y solicitar al conciliador que cambie de estrategia para que podamos llegar a un arreglo. ¿Qué sucede? Muchas veces el abogado del trabajador, pues lo que hace es quitarle la palabra, ¿no? Y a veces lo que quiere el trabajador, pues es desahogarse. ¿Sí? Oiga, pues yo trabajé bien, entiendo que si las cosas ya no se dan, pues vamos a ser justos. Ese sería el diálogo de un trabajador. El de un abogado que no quiere llegar a un arreglo sería, pues aquí son 3 meses y si no me los das, yo me voy a una demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia de, de estas palabras, de lo que dice uno y lo que dice otro? Entonces, muchas veces funciona dirigirnos directamente al trabajador, solicitar al conciliador que le pida al trabajador que se exprese y ello nos va a dar un buen resultado para llegar a una conciliación. Bien. Después, bueno, ¿qué pasa si no llegamos a algo? Podemos solicitar una nueva audiencia. Yo les sugiero que cuando ustedes ya tienen el monto, una cantidad, el trabajador pide otra, no llegan a un acuerdo, sugiero que soliciten una nueva fecha de audiencia. ¿Sí? Por supuesto, esto va a depender de que el trabajador acepte. ¿Sí? Y cuántos días le quedan para presentar su demanda. Entonces, si ustedes ya no encuentran salida, la negociación está muy cerrada, soliciten una nueva audiencia. Diríjanse al conciliador. Oye, conciliador, yo sí estoy en la posición de llegar a un acuerdo, déjame revisar esta propuesta, la voy a comentar, la voy a valorar y si por favor me puedes dar una nueva fecha de audiencia, lo voy a agradecer. El conciliador se lo comunica al trabajador, le hace entender que es algo conveniente porque al final es mejor llegar a un arreglo y nos dan una nueva fecha de audiencia donde ahora sí ya puedes acudir representado, puedes enviar a un abogado o incluso pues tú puedes valorar la propuesta y si te conviene pues adelante, puedes llegar a un arreglo conciliatorio. Termina la sesión. Ya se desarrolló la sesión y ¿qué pasa si sí llegamos a un arreglo? Oye, te ofrezco 5,000 pesos, yo acepto 5,000 pesos, perfecto. Bueno, la autoridad va a celebrar un convenio donde se van a poner los datos, el detalle, la cuantificación del arreglo y se les va a entregar una copia certificada. Lo pagas en ese momento, aquí traigo los 5,000 pesos, llévatelos, perfecto, se concluye el asunto, toma categoría de cosa juzgada, que significa que ya no puede volverse a juzgar algo similar, ya no puede haber otra reclamación por el mismo tema. Bien, pero si el convenio es de cumplimiento futuro, oye, sí te los puedo pagar, pero te doy 2,000 el viernes y 2,000 el próximo viernes. Ok, ¿aceptas? Perfecto. Entonces,
Se hace un convenio, se les entrega copia, pero en este convenio se establece una pena convencional. Normalmente esta pena es de un día de salario que el trabajador decía que percibía. Recordemos que el trabajador dijo que ganaba 500 pesos, entonces la pena convencional se establece en 500 pesos. Y si este viernes se te olvidó o no llevaste el pago, a partir del viernes comienza a correr esta pena convencional y el próximo viernes ya se te habrá acumulado los días que dejaste de pagarle al trabajador. Entonces, ojo, es muy importante que si hacemos un convenio, tratemos de cumplirlo, porque este convenio se vuelve ejecutable, ¿sí? Supongamos que no fui el viernes ni fui el siguiente y dije, pues ya se olvidó, ¿no? El convenio adquiere una categoría ejecutable que quiere decir que directamente el trabajador puede hacerlo valer ante el tribunal y se inicia un proceso de ejecución de sentencia. Es decir, pueden ir directamente ya a requerirte el pago, incluso embargar alguna cuenta, embargar algún bien, y pues bueno, esto ya lleva a otras complicaciones. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo? Bueno, como les mencioné, señala una nueva audiencia, oye, por favor, dame otra cita, sí acepto, perfecto, vamos a volverlo a platicar. O el trabajador dice, no, yo ya no quiero una cita, ya no me da tiempo, yo ya quiero demandar. Entonces, el centro emite una constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. ¿Y qué efectos tiene esto? Que nuevamente se reanuda la prescripción, es decir, el trabajador, recordemos que tiene 2 meses para presentar una demanda. Cuando presenta una cita conciliatoria, esto se pausa. Cuando termine el proceso de conciliación, otra vez se reanuda el tema de la prescripción y continúan sus 2 meses para demandar. Ejemplo, el trabajador envía un citatorio después de un mes que se dijo despedido. Se pausa ese tiempo, la conciliación dura 45 días, supongamos que duró 30. No llegan a un acuerdo, se reanuda. Entonces el trabajador tiene todavía un mes más para presentar su demanda. Y el efecto, pues bueno, justo es esperar una demanda del trabajador. Ojo, hace rato mencioné que había cambios en el tema procesal. Ya contamos con un término de 5 días para contestar esta demanda, lo que sí complica si no tenemos tiempo, si no tenemos la documentación correcta para poder ayudarlos, porque esto tiene que ser ya a través de su representante legal, de su abogado. Bien, preguntas frecuentes. Quise separar toda esta parte para no llenar las láminas con información y las resumí en estas preguntas frecuentes. ¿Cuánto dura la etapa de conciliación? La etapa dura 45 días naturales, ¿sí? Hasta que se agote el proceso. Por eso les dije, si ustedes piden otra cita, el centro está saturado y dice, oye, yo te puedo dar una en 30 días, ya se pasa de los 45, ya no hay cita, ¿no? O si hay alguna fecha disponible, bueno, te doy una cita, pero en 5 días, ¿vale? Entonces, puede haber una, puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4 en un periodo de 45 días naturales. Pero ojo, esto depende de que el trabajador acepte. Entonces, esto dura una etapa de conciliación. ¿Qué pasa si no asistes al citatorio? Bueno, si solamente comparece el solicitante, o sea, el trabajador, la autoridad emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación y si el citatorio tenía un apercibimiento de multa, pues te lo van a ejecutar, ¿sí? Entonces, llegó el citatorio, lo ignoré, no quise ir, pues bueno, prepárate para que recibas una multa y posteriormente una demanda, porque ahora sí ya puede proceder a demandar al trabajador. ¿Puedo llevar pruebas a la audiencia? Sí, sí puedes, pero ojo, el conciliador no les va a dar un valor real, ¿sí? Son referencias. Cuando el conciliador dice, oye, Pedro está reclamando un salario de 500, si tú llevas un recibo que dice 200, bueno, pues es un recibo fiscal, timbrado, etcétera, ¿sí? Pero si, por ejemplo, Pedro tomó o llegó alcoholizado al centro de trabajo, no levantaste un acta, pero llevas ahí un video en tu celular donde se ve que se tambalea, pues es una prueba que no va a ser tomada en cuenta. Es más, el conciliador no juzga. El conciliador está ahí para acercar a las partes, no para decir si tienes la razón o si no tienes la razón. El conciliador, su función es
ayudarlos a dialogar, ¿sí? Entonces, yo conozco personas o he visto muchos patrones que llegan con un expediente de documentos y mira, aquí faltó y es un flojo y hizo esto, lo vio fulano, o sea, sin pruebas para empezar que sean correctas. Y dicen, oye, ¿por qué no estás tomando en cuenta esto? Yo no tengo por qué pagarle. Bueno, ojo, esto no lo va a resolver el conciliador. El conciliador escucha, ¿sí? Hace una agenda de trabajo, ve por dónde pueden llegar a una negociación, pero hasta ahí. No es un juez. Entonces, las pruebas que lleves, pues realmente pues pueden no tener el efecto que tú deseas, ¿vale? Ahora, es importante que todas las pruebas que se presenten en el juicio en la conciliación, no pueden constituir prueba o indicio en un procedimiento administrativo judicial, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que es muy, muy crudo, pero por el IMSS, ¿no? Sí, yo sé que yo no te daba IMSS, pero era porque no me alcanzaba. Y dice, ya lo confesó. Cuando voy a demandar, digo, el patrón confesó que no me daba IMSS porque no me alcanzaba. No se puede utilizar nada de lo que se diga ahí, ni ningún documento que haya yo exhibido en esa conciliación, ¿sí? Noten, por favor, cómo dan un concepto de libertad para poder platicar, para poder llegar a un acuerdo, ¿sí? Donde puedes mostrar, puedes decir lo que quieras, enseñar lo que quieras, pero eso no lo puedes usar dentro de un juicio. Entonces, esta es una parte, pues bueno, bastante importante, bastante acertada, si me preguntan, y este es el efecto que tienen las pruebas en este tipo de audiencias conciliatorias. Ya en un juicio ya es otro tema. En esta etapa, el conciliador no va a juzgar, no les va a dar valor, únicamente va a darle, pues bueno, una idea y a tratar de acercarlos para que lleguen a un acuerdo. ¿Qué pasa si no asiste el trabajador? Pues bueno, si nosotros vamos y el patrón se presenta y no fue el trabajador, se archiva el expediente por falta de interés y sigue corriendo su término para demandar. Pero si ese día el trabajador pues no le dio tiempo, andaba en otra cosa, puede regresar y volver a pedir la cita, ¿sí? Ojo. Mientras él se encuentre dentro de su periodo para poder ejercer su derecho, puede solicitarla otra vez. Entonces, pues esto sucede. ¿Qué pasa si no asiste? Pues bueno, se va a archivar. No es que ya se acabe, se pone nuevamente, se activa otra vez la pausa y continúa el proceso. Llegaste a un acuerdo con el trabajador en tu empresa y quieres formalizarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Llévalo a conciliación. Bueno, ya, eso ya se acabó. Si en tu empresa hablas con el trabajador, oye Pedro, pues mira, ya no nos llevamos bien, ¿qué te parece si te doy un mes de sueldo y nos vamos contentos? Órale, yo acepto, perfecto. Para hacerlo formal, podemos presentarnos en el centro de conciliación. Se genera una cita dentro de 5 días, aunque si en ese momento los pueden atender, los atienden, ¿sí? Y se puede levantar ahí el convenio. O bien, si los dos están de acuerdo, oye Pedro, lo que tú dices, yo creo que no son 10 días de vacaciones, todavía no se publica la ley. Y yo digo que son 6, pues bueno, vamos al centro y vamos a sacar una cita y que nos saquen de dudas ahí. Se puede hacer completamente. ¿Sí? Ojo, los convenios que se hagan privados en un centro de trabajo son totalmente válidos, ¿sí? Esto es para las personas que tienen todavía como alguna duda, alguna diferencia y juntos deciden ir al centro de conciliación a aclarar su situación. Pero un convenio privado de la terminación del trabajo sí es válido, por supuesto, debe de seguir requisitos. Con mucho gusto podemos apoyarles ahí en ese tema de la terminación de trabajo. Puedo solicitar que el trabajador regrese a sus labores. Oye, yo no lo corrijo, señor Miguel, que se regrese, ¿no? Sí, sin embargo, el trabajador puede negarse, ¿sí? Entonces, y esto de verdad que da mucho coraje y yo también tengo la fortuna de tener algún negocio y cuando alguien deja de presentarse y suceden estas situaciones, pues vaya, pues se enoja porque yo no lo despedí, ¿no? Es más, hasta era bueno trabajando, no sé por qué se fue. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me da un citatorio? Oye, regresa a trabajar. Puede no aceptarlo. Es la realidad. Si ya está asesorado o mal asesorado, pues puede decir, ¿sabes qué? Mejor demándalo y como no tiene pruebas, pues le damos ahí un buen susto al patrón. Mucho cuidado con este tema. Ahorita, cuando hablemos de los documentos, vamos a hablar de las faltas de asistencia
Es muy importante esta parte. Entonces, puedes ofrecerle que regrese, sí. Si no quiere, pues no puede regresar. Si acepta, se levanta en el acta que va a regresar a trabajar y queda sentado que su asunto terminó. ¿Qué sucede si no encuentran el domicilio de la fuente de trabajo? Bueno, el notificador que no haya logrado notificar a la empresa, no obstante de haberlo intentado, también le da una constancia de no conciliación, ¿sí? Pues fue el notificador, no encontró el número, no dio dónde era, pues ahí está tu constancia, vete a demandar directamente. ¿Puedes recibir una demanda laboral sin que te hayan citado a conciliación? Sí. Recordemos el caso de excepciones. Si un trabajador siente que fue vulnerado por discriminación, acoso, hostigamiento, pues puede ser que ni esperen el citatorio, ¿eh? Eso pasa directamente a una demanda. Entonces, si ven llegar una demanda, reciben una demanda, dicen, oye, pero no me citaron al centro de conciliación, sí es posible. Si es alguno de estos casos que son discriminación, acoso u hostigamiento, por supuesto ya el tribunal decide si realmente se trata de un acoso o hay indicios, ojo, indicios de que es un acoso o discriminación, y pues bueno, ahí se va a resolver. ¿Recibimos más de un citatorio por el mismo asunto? ¿Debemos presentarnos? Sí. De no hacerlo, podemos recibir una multa. Entonces, es lo que platicábamos hace rato. Si hay un apercibimiento, sí tenemos que presentarnos al citatorio. Por último, los documentos laborales, el tema de la prevención. No contar con documentos idóneos aumenta la posibilidad de tener que llegar a un arreglo elevado o de recibir una demanda que no vamos a poder atender correctamente. Si yo no tengo una renuncia, un proceso que hice para dar de baja a un trabajador, una rescisión, yo estoy expuesto a ser demandado y a tener que comprobar que la relación terminó correctamente o que se trató de un despido justificado, ¿sí? Y la prueba es una renuncia o un aviso de rescisión, por supuesto correctamente documentado. Si no hay eso, estamos en una situación muy complicada. Esto es muy importante. Hemos platicado con muchas empresas que tienen argumentos y mira, yo lo vi en el video, yo vi cómo se metió las cosas, pero no documentamos, ¿sí? Tan sencillo como es, oye, ¿tomó vacaciones? Sí. No las tomé. Bueno, la obligación es del patrón demostrar que sí las toma. Si no tienes tus recibos correctamente requisitados, que es el punto número 3, recibo de salarios, de prestaciones, ¿sí? Si no están correctos, pues entonces, ¿qué crees? Vas a tener que pagarlas, ¿sí? Si le diste en efectivo y se te olvidó dar el recibo, vas a tener que pagarlo, ¿sí? Si no pactaste en el contrato que había bonos, pero le depositaste un bono y con el concepto bono, cuidado, te puede integrar el salario para reclamaciones. Son muchos puntos importantes que debemos tomar en cuenta aquí. Los controles de asistencia, las faltas de asistencia, lo que decía, de verdad, trabajadores que dejan de presentarse, de momento llega un citatorio, oye, pues yo no lo corrí, ¿qué sucede? Ok, pruébalo. ¿Tiene sus registros de asistencia? Sí, los tengo, mira, aquí los imprimo. No, necesitan estar firmados, necesitan tener una aceptación donde él dice que esos registros sí los hace válidos, una firma electrónica, un indicio, dame algo, ¿sí? En su recibo no aparece que le descontaste las faltas, no tenemos entonces pruebas, ¿sí? Entonces, el contrato individual de trabajo como primer punto, que debe de encontrarse correctamente requisitado. Justo en el año 2019 también cambiaron los requisitos de los contratos. Si tú no tienes actualizado tu contrato, contáctanos, te ayudamos a hacer tu contrato, a modificarlo. Recibos de pago de salarios y prestaciones, solo las que pactamos, ¿sí? A veces queremos dar un bono, a veces queremos dar algo extra, está bien, sí, dáselo, pero entonces respáldalo con un documento que diga que es algo extraordinario y que no se lo vas a estar dando siempre porque es un resultado, ¿sí? Los controles de asistencia, lo que comentábamos, ojo con estos dos, resguardos, esto se ha puesto últimamente en boga, los resguardos, porque estamos en teletrabajo y le di la computadora, le di la silla, pero nunca lo documenté. Hay un despido, pues adiós computadora, ¿sí? Le di un teléfono, pues no sé,
no lo documenté, no tiene un documento, adiós. Le di el carro, le di la moto, vaya, tenemos que tener documentos siempre respaldando los activos de la empresa, eso es bien importante. Y un protocolo para prevenir la discriminación. Hace también un par de años platicábamos ya en un webinar que ya era una obligación tener un protocolo para prevenir la discriminación. Hoy yo les pregunto cuántos de ustedes lo tienen, cuántos de ustedes cuentan con un protocolo donde diga que si alguien se siente discriminado, pues bueno, debe de enviar un correo aquí, un comité imparcial lo analizará, se tomarán medidas. ¿Cuántos le damos esa seguridad a nuestros trabajadores? Y no nada más a ellos, también a nosotros. Porque cuando hay un tema de discriminación y en el centro de conciliación dice, es que el trabajador dice que lo discriminaste. Oye, aquí tengo un protocolo. Aquí tengo un protocolo que el señor firmó, que está enterado, que debió activar y no lo hizo. ¿Sí? Yo tengo cómo demostrar que estoy cumpliendo con mi obligación de proteger a mis trabajadores. Entonces, importantes estos dos puntos. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Les dejo aquí esta publicidad. Me da permiso el centro. Me da permiso National Soft. Es el administrador de relaciones laborales en línea. Estos documentos que les acabo de mencionar y más pueden encontrarlos, podemos hacerlos directamente a ustedes a través de un administrador de relaciones laborales. Es un sistema web en el que ustedes se conectan desde cualquier navegador y tienen su plantilla cargada ahí, administran contratos, finiquitos, permisos de paternidad, de lactancia, etcétera. Cuestiones de seguridad de higiene, cuestiones de capacitación y adiestramiento. Es como si la Secretaría del Trabajo les hiciera una auditoría, pero aquí la hacemos en casa, ¿sí? Este sistema tienen ustedes acceso, es autogestionable, ustedes lo pueden estar trabajando, administrando, pero cuenta 100% con el respaldo y con la asesoría de Laboral Pyme, de nuestros abogados. Siempre van a tener un abogado para estarlos asesorando. Logramos un buen producto, si me permiten decirlo, porque quitamos todo aquello que a lo mejor es costoso, que ahorita no necesitamos y que por ser clientes pues podemos darle un precio preferencial. Entonces, tengan sus documentos en orden. Este sistema en línea les va a ayudar para tener y registrar todo el tema legal con sus trabajadores y sobre todo, y muy importante, blindar su empresa, que siempre estén protegidos legalmente. Aquí tienen ustedes el QR para que soliciten una demo. Dejo nuestros datos de contacto, Laboral Soft, Laboral Pyme, en Facebook, en Instagram. Mi correo es director@laboralpyme.com y tenemos para que nos envíen ahí un mensaje y con mucho gusto podamos apoyarlos. Entonces, eso es todo. Daniela, muchas gracias. Por si hay alguna pregunta que dé tiempo a resolver, yo con mucho gusto y si continúan conectados, lo voy a estar haciendo. Excelente, José, muchas gracias. Sí tenemos algunas preguntas que ya nos hicieron algunos de nuestros asistentes. La primera es por parte de Norma Álvarez, nos pregunta, con respecto al salario, ¿cuál se tomaría si el trabajador dice una cantidad y el patrón dice otra? Bien, aquí sugiero que por eso llevemos nuestros recibos de pago. Como lo comenté, si bien es cierto, el conciliador no juzga ni dice ese que tú dices es también es un abogado, o en la mayoría de casos son abogados o conocen de derecho laboral y sí influyen en el trabajador. Oye, tú estás reclamando 500, pero aquí hay un recibo de 200, ¿sale? Entonces, lo justo es que tomemos en cuenta tus cuentas con el salario de 200 pesos, ¿vale? Entonces, ¿cuál se va a tomar en cuenta? El que podamos demostrar. El trabajador puede decir, no, yo ganaba 500 y en eso me sigo. Pues bueno, evidentemente no vamos a llegar a algo porque está mintiendo, pero sí sugiero que siempre lleven un recibo para que acrediten el salario con el que están pagando, ¿vale? Es muy importante. Perfecto, José, muchas gracias. Otra pregunta que tuvimos, ya que al inicio mencionaste lo de la presentación y las citas y eso, nos pregunta Dionisio, por acá vi su pregunta, ¿el trabajador puede mandar a través del medio de WhatsApp al Departamento de Recursos Humanos el citatorio? Si es el primero, Dionisio, sí,
O sea, puedo hacértelo llegar por cualquier motivo, porque recuerda que ahí, en teoría, no tienes obligación de presentarte porque no te están dando no te están dando un apercibimiento. Entonces, la verdad es que yo sugiero que si te lo mandan incluso hasta por WhatsApp, mira, preséntate. Es mejor llegar con un citatorio donde no te requirieron o no te amenazaron para ir, a que después te llegue uno con un apercibimiento de multa. Entonces, el trabajador puede hacértelo llegar por cualquier medio, eligió el WhatsApp, pues adelante. Si viene con una multa, ojo, bueno, ahí sí tendríamos que analizarlo porque pues no te podría multar si el citatorio te llegó por un WhatsApp, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia, Dionisio, que podemos, que en el primer citatorio sí podríamos recibirlo, si ya es con multa, tendríamos ya que analizar si está correctamente. Correcto. La siguiente pregunta que tenemos es por parte de Mario Zazueta y nos comenta, entonces los convenios ya no se hacen en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. No, no, la verdad es que actualmente no hemos visto que sigan levantando convenios. Ya la Procuraduría Federal de Trabajo ya deja de atender asuntos y todos se van directamente al centro de conciliación, ¿vale? Entonces, ahí es donde se van a levantar los convenios, donde van a tener validez. Si tú tienes una cita antes de la reforma y ahí te estuvieron atendiendo, pues bueno, concluirás tu proceso ahí. Sin embargo, las citas conciliatorias y los convenios que se levanten van a ser en el Centro de Conciliación Laboral. Perfectísimo. La siguiente pregunta que tenemos es por parte de José Lamberta, que menciona, ¿qué pasa si el trabajador pide 3 meses, pero solo trabaja 1 o 2 días a la semana? ¿Se paga la parte proporcional? Mira, ese es un tema bien, bien complejo porque al final tú tienes que haberlo, para empezar, tienes que haberlo hecho así en tu contrato de trabajo. Hay que ver cómo le ofreciste el salario en tu contrato de trabajo y, y ver la forma en la que estás contratado. En el centro de conciliación yo dudo mucho que puedan apoyarte, ¿sí? Porque, bueno, muchos conciliadores tienen criterios distintos y esto ya tendría que irse a dirimirse en un juicio, ¿sí? Donde presentas tu contrato y dices, mira, él trabajaba tantos días, pero nada más trabajaba 2 días y pues bueno, me está solicitando ahorita 3 meses. Lo que sí es proporcional son su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional. Esa es de acuerdo a los días que trabajó. En cuestión de la indemnización, yo considero que sí podría pedir los 3 meses de indemnización. Correcto. La siguiente pregunta es por parte de Hugo López y tiene la duda de si los acuerdos a los que se pueden llegar con el trabajador resultarían legales aún sin que hayan sido cumplidos los derechos mínimos que establece la ley. No, 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 esto es una prohibición incluso, no puede haber renuncia de derechos ni de salarios devengados. Entonces, esto, precisamente el conciliador, por eso es conocedor de la materia laboral y no puede sancionar un convenio que contenga renuncia de derechos. Es decir, si el trabajador demuestra o ganaba 500 pesos y dice, bueno, renuncio a lo que a 500, póngame con un salario de 200 y renuncio a la semana de salarios que tenía yo pendiente, eso no lo puede hacer un conciliador. No puede haber renuncia de derechos ni pactar condiciones mínimas a las de la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Se puede llegar a un arreglo conciliatorio, sí, con la cantidad de indemnización, ¿sí? Bueno, pues sabes que si acepto un mes, si acepto tanto, bueno, eso es una cuestión de negociación, pero respecto de las condiciones de trabajo, de las prestaciones mínimas, no puede haber renuncia de derechos. Excelente. Muchas gracias, José. Otra pregunta por parte de Marco Aguilar es, ¿este procedimiento también aplicaría para los empleos del Estado? Es decir, ¿los servidores públicos pueden intentar conciliar con la institución bajo los criterios que corresponden? Bien, mira, bueno, tú puedes conciliar siempre. El tema aquí es que solamente es apartado A y incluso, no lo comenté hace rato, pero hay dos tipos de fueros, el federal y el local. Esto se define de acuerdo al tipo de la actividad de la empresa. Es decir, si presto un servicio para una empresa que tiene carácter federal, un permiso de transporte, no sé, algo que tenga que ver con de aviación, con banca,
acudimos a un centro federal de conciliación y arbitraje. Si es un tema de prestación de servicios, algún tema que no se encuadre dentro de las actividades federales, se lleva a cabo en un centro local, ¿vale? Pero en trabajadores al servicio del Estado todavía no se encuentra este tipo de mecanismo tal cual lo acabo de decir. Conciliación sí hay, en los tribunales laborales pues hay conciliación, se lleva a cabo, pero estas reglas específicas aplican en el apartado A. Correcto, José. Otra pregunta por parte de Guillermo Lozano es, si apoyas con vales de gasolina, ¿qué sucede en esos casos? ¿Es parecido a un bono y se puede deducir que fue parte de su salario, ya que este puede darse 1 o 2 veces al mes? ¿Qué opinas sobre esto? Qué buena pregunta, porque en ese caso lo que tenemos que hacer es tener bien documentado en razón de qué le doy esos vales, ¿sí? Si tú tienes una tarjeta de vales, que es lo más común de estas de Edenred o alguna otra marca, pues bueno, sí puedes demostrar que es una tarjeta de la empresa y que era para uso exclusivo del vehículo que usaba el trabajador. Esto con un documento, ¿no? Pero si tú le depositas, ahí te va lo de la gasolina, en el recibo aparece como ingreso, cuidado porque sí puede ser tomado en cuenta como si fuera justo eso, un ingreso, parte del salario del trabajador. Por eso hice ese énfasis en que los recibos de pago deben de ser bien, bien claros y estar soportados con un documento correcto. En ese caso yo sugiero, repito, hacer un documento donde te entrego esta tarjeta, que es mía, pero te la doy para que tú hagas tu trabajo y te la puedo requerir en cualquier momento y cualquier cosa que recibas ahí es porque yo te estoy dando para que tú desarrolles tu trabajo. No es parte de tu salario. Eso es lo que haríamos en ese caso. Perfecto. La última pregunta que tenemos a través del chat es por parte de Lorenzo Collado, que menciona, y en relación al IMSS, cuando alguien no quiere el servicio por un asunto personal, ¿qué aplicaría en ese caso? Ok. Mira, Lorenzo, te voy a dar el consejo que damos cuando nos preguntan, oye, si no le doy IMSS, ¿sí? El seguro social no es un seguro para el trabajador, es un seguro para ti, es un seguro para los patrones, ¿vale? Entonces, el no contar con seguridad social, pues a lo mejor el trabajador dice, no, yo no lo quiero porque si no se van a dar cuenta que estoy trabajando y bueno, al final es un tema de obligación y cuando te llegue una revisión o cuando tengas algún problema, pues no van a preguntarte si el trabajador quería o no, porque es una obligación. Sugiero tener mucho cuidado con este tipo de contrataciones, porque hoy te dicen no me des seguro y mañana te están reclamando todas las aportaciones que dejaste de hacer, ¿sí? Y no tienes forma de comprobarlo porque sí es tu trabajador, pero bueno, no lo diste de alta. 2, cuando llega una inspección de la Secretaría del Trabajo, te piden tu nómina, entrevistan a las personas que están ahí y si detectan que una de ellas no tiene seguridad social, aunque ella sí lo decida, repito, no existen las renuncias de derecho, no puede haber renuncias de derecho, el IMSS es un derecho del trabajador, no puede renunciar a él, entonces, en consecuencia, pues a ti te llegaría una multa y un respectivo crédito de parte del IMSS. Entonces, mucho cuidado con esos casos. Los vemos más comúnmente con los trabajadores ya mayores que dicen, oye, pues yo me siento bien, quiero mi pensión, pero quiero seguir trabajando, ¿cómo le hago? Bueno, ahí vemos la forma en que puedan tener un trabajo que no sea de riesgo o algo. Pero siempre, siempre existe una contingencia si no tenemos un trabajador con seguridad social y llega a pasar algún accidente o algún riesgo de trabajo. Mucho cuidado con esos casos. Correcto, José. Muchas gracias. Al parecer son todas las preguntas que recibimos a través del chat. Si es que alguien tiene alguna otra pregunta, le pido por favor que nos la realice en este momento para que podamos ir finalizando el webinar, en dado caso de que quede alguna otra. Y José, no sé si quisieras decir algunas últimas palabras antes de finalizar. Gracias, Daniela. Pues agradecerles a quienes se quedaron hasta el final, quienes tuvieron que ir y escuchan este webinar posteriormente. Pues bueno, quedo a sus órdenes. Aquí están nuestros datos de contacto. Podemos ayudarles en todo este tema de las relaciones laborales. La intención de este webinar fue esa, darles tips, darles los consejos necesarios para que ustedes puedan atender y para que conozcan el proceso. Que cuando llegue un citatorio, pues bueno, no
no los agarre desprevenidos, que sepan qué tiene que pasar, a quién tienen que acudir, qué tienen que hacer, qué va a suceder y tomar una decisión consciente y sana para su negocio. Recordemos que una demanda mal atendida, pues lastimosamente puede acabar incluso con una pequeña o mediana empresa que va comenzando o que se encuentra en una etapa difícil. Entonces, estamos con mucho gusto para apoyarles. Repito, Laboral Soft en redes sociales, Laboral Pyme, y mi correo es director@laboralpyme.com. Nuevamente, el QR con nuestro número directo de WhatsApp para poder agendar una demostración, para poder asesorarlos. Y de nuevo, gracias a National Soft, gracias Daniela por el espacio y pues bueno, nos vemos en otro webinar con más noticias. Recuerden bien el tema de las vacaciones, es prácticamente inminente que sí van a aumentar los días de vacaciones, todavía está discutiéndose, pero bueno, si esto llega a darse, por supuesto estaremos aquí, si nos lo permite National Soft, para asesorarlos, para decirles cómo vamos a abordar este tema y para que ustedes también pues se encuentren siempre asesorados correctamente.